Gracias, Jacinto, que además es casi un presidente joven y reciente, ¿no? Reciente. Eso es. Y muchas gracias, Ricardo, por tu extenso análisis. Efectivamente, tú lo has dicho, en ese grosor del libro pues hay mucha intensidad y Ricardo ha querido recogerla casi toda, porque yo sé que me aprecia y valoro tus palabras. Así que muchas gracias, Ricardo. Y yo voy a contar 4 esbozos de este personaje, que supongo que es lo que les interesa a los lectores, oír del autor, cómo se gesta esto y por qué es así. El viejo que se echó al monte llega con un poco de retraso por esto de la pandemia. Suspendimos varias presentaciones que tenía apalabradas, salvo la de la Feria del Libro de Badajoz, que el pasado verano estuve, y naturalmente faltaba el hogar de Extremadura. Este es su hogar natural, de este trotamundos, de este personaje, no digo emigrante, fue un exiliado con 10 años cuando su padre, en un arranque de valentía, antes de coger el barco que salía de Burdeos, en el año 40, camino de Veracruz, de México, dijo: me la juego, voy a recoger a mi familia al pueblo este, y cruzó toda España para llevar a su familia, para salvarla. Y por eso digo que este niño de 10 años, que nació en 1930, es un exiliado, ¿no? Como sé que muchos de los presentes lo habéis leído, el libro, me resultará más fácil explicarles quién es este viejo llamado Carlos Santana, protagonista absoluto del libro, y cómo nace el personaje en mi cabeza. Vaya por delante que no está ambientado, basado en una persona concreta, sino en muchos testimonios, en algunos testimonios que he conocido de gente mayor. Yo tuve un abuelo que era herrero, y en los días de invierno, en la fragua, ahí se juntaban todos los viejos que tendrían nuestra edad, pero yo los veía viejísimos, ¿no? Con su chámbara negra y tal, gente que había estado en la guerra, ¿no? Y algunos contaban cosas muy fuertes. Yo, que era un niño que no valía para trabajar, porque es que si no hubiese terminado de herrero, pero es que no valía ni para, y mi hijo lo sabe, cuando tengo que aflojar una tuerca la doy al revés. Y me dice: pero si esto se apretar. O sea, no valía, me sentaba ahí a ver a mi abuelo y a escuchar las historias de esta gente. Había uno, el tío Alfredo, que estuvo en la guerra de Cuba, y de esa parte del tío Alfredo cuento yo cosas en la novela del crimen de Santa Marta, porque yo no sé por qué tengo una obsesión con Cuba. No sé, debo ser medio carioca, ¿no? No lo sé. Bien. He creado este personaje desarraigado porque yo necesitaba contar una historia fuerte, una historia potente de la dignidad de un hombre, de uno de nosotros que está llegando a la vejez, no a la ancianidad, llegó a la vejez, pero que vemos que tenemos los sueños rotos, las ilusiones perdidas. Esta pandemia nos ha apartado más de la cuenta, ¿no? Y eso me interesaba contar, sobre todo la dignidad de un hombre que al final de su vida, ciertas adversidades lo llevan a echarse al monte y a cometer determinadas historias, ¿no? Que ahora veremos. Pero ¿quién es este viejo que a sus 82 años se le tuerce el destino y se echa al monte? Es un hombre que ha luchado durante toda su vida por ideales de justicia y libertad. Es un hombre bueno, pero que lleva marcado en el rostro, desde su salida de España, el sufrimiento de su familia. Y esta es una historia de añoranzas, de búsqueda de raíces,